ese momento y este contar de estos 21 siglos, hemos de entender que un día es para Dios como 1000 años y 1000 años pueden ser como un día. Así que para Dios pueden haber pasado 21 días apenas, aunque para nosotros hayan pasado muchas generaciones y sean ya 21 siglos los que la humanidad ha estado viendo el testimonio del derramamiento de la promesa del Espíritu Santo. Hemos de entender que estos son los postreros días. Postreros significa últimos días. Y hoy más que nunca, la iglesia creemos que estamos en los últimos días. Y dice la palabra entonces que las lenguas vendrían sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre las hijas, sobre los hijos, y se hablaría palabra de Dios a través de la lengua. Las lenguas entonces traerían mensaje de Dios. Eso es lo que fue dicho por el profeta Joel y es lo que nosotros creemos, porque esta es la palabra de Dios. Para decirnos entonces que cuando alguien habla en lenguas dadas por el Espíritu Santo, cuando alguien tiene el privilegio de la glosolalia, entonces está hablando mensajes de Dios, palabra de Dios. Y así como sucedía allá en Pentecostés la primera vez en el aposento alto, cuando alguien habla en lengua, seguramente está hablando las maravillas de Dios. Y si hubiese quien tradujese cada idioma en el momento que alguien está hablando en lenguas, entonces seguramente podríamos saber y entender lo que el Señor está hablando. Si Él quisiera que así fuese, pues Él puede dar ese entendimiento para comprender, para entender las lenguas, aleluya, por el derramamiento del Espíritu Santo. Viene allí un paréntesis que va entonces desde el verso número 19, verso 19 y verso 20, y dice que en medio de esta gran señal del derramamiento del Espíritu Santo, en este lapso donde vamos nosotros aún y hasta donde la gracia llegue, habrá derramamiento del Espíritu Santo, y en este tiempo entonces habrán prodigios, habrán señales arriba en el cielo, abajo en la tierra. Habrá sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Mire, hermanos, que en medio de la estadía de la iglesia todavía sobre la tierra y la manifestación del Espíritu Santo, entonces se darán señales de que los tiempos ya están llegando a su final, que la gracia ya está llegando a su final. Y dice, todo esto se verá antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes de que ese día del Señor venga, antes o en medio del tiempo que la gracia todavía está, y antes que la iglesia aún salga de esta tierra, seguramente experimentaremos algunos de esos momentos, algunos de esos eventos, algunas de aquellas cosas, aleluya, pero todavía no será el día del Señor, que es diferente a los postreros días de lo que hablábamos en el verso 17. Los postreros días empezaron, quédeselo en su mente, quede en su corazón. Los postreros días empezaron desde el primer derramamiento del Espíritu Santo, según la profecía de Joel. ¿Hasta cuándo irán? Hasta antes del día del Señor, antes de la manifestación de la ira de Dios sobre la gente pecadora. Para que se dé el día del Señor,
entonces la iglesia ha sido sacada, ha sido levantada de la tierra y allí entonces también terminará el Pentecostés que empezó allá en el siglo primero con los primeros 120 que tuvieron la maravillosa experiencia de hablar en otras lenguas como señal evidente que habían recibido el Espíritu Santo. Aleluya. En estos postreros tiempos, volviendo a tomar del 17 al 18, esos postreros tiempos con el derramamiento del Espíritu Santo, entonces lo enlazaríamos con el verso 21 y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo? En ese periodo todavía que estamos de los postreros tiempos. Mientras haya manifestación del Espíritu Santo, entonces podríamos decir, hay tiempo de salvación en el nombre del Señor. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que continúa el apóstol Pedro, entonces, quien se ha puesto en pie en medio de la confusión y en medio de la burla y toda la situación que suscitó en aquellos que estaban allí en Jerusalén y que sintieron el estruendo, que sintieron la tierra temblar ante la venida del Espíritu Santo y se reunieron ahí en el lugar donde estaban los apóstoles y los hermanos recibiendo las lenguas del Espíritu Santo. Y entonces allí en medio de esa intervención del apóstol Pedro, el apóstol se refiere especialmente o en primera medida a los israelitas. Entonces empieza el apóstol Pablo a decirles por qué había pasado, el apóstol Pedro, perdón, a decirles por qué había pasado aquello. Ya les ha dicho la primera parte, es cumplimiento de las profecías. Pero ahora viene con la parte más importante y dice entonces el apóstol que esto está sucediendo a causa del cumplimiento de aquel varón Jesús Nazareno que había estado entre ellos, como ellos mismos les señala a los israelitas, como ellos mismos supieron y se dieron cuenta que Jesús había sido entre ellos un hombre señalado con mucha polémica y que había sido crucificado, que había sido entregado, dice el verso 23, por el determinado consejo, pero aunque eso se había resuelto entre el pueblo y el gobierno, dice eso estaba anticipado en el conocimiento de Dios, estaba planeado, predeterminado por Dios que Jesucristo habría de padecer la muerte, el sacrificio en la cruz de Calvario para poder traer el perdón de los pecados. Y el apóstol Pedro entonces procede a hablar de la resurrección, ya que es un momento en que lo que había en el ambiente de la gente era que Jesús no había resucitado, que Jesús en su cuerpo había sido hurtado por sus discípulos mientras la guardia dormía, como lo dice el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. ¿Para qué? Para desvirtuar la resurrección de Jesucristo. Y esta es la oportunidad que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, entonces dice, no es así. Él resucitó, él fue levantado de los muertos, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte, por la sepultura, porque David dice de él, aleluya, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Para decirle el apóstol Pedro, con la resurrección de Jesucristo se cumplió otra profecía más. David, profeta, también lo dijo,
Él resucitaría, así como Joel habló del Pentecostés, así como Moisés habló del deseo que el Espíritu de Dios estuviese en todo el pueblo, así también David habló que la tumba no lo podía retener. Y dice el verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. El profeta David profetizando, había dicho, ese cuerpo no va a entrar en putrefacción, ese cuerpo no se va a descomponer, porque ese cuerpo, aleluya, tenía promesa de ser resucitado, de ser levantado de la tumba. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces el mismo apóstol, citando las profecías de David, dice, David en medio de su profecía habló la verdad, habló lo que el Señor le dio, lo que Dios le mandó a hablar, y quedó el testimonio escrito de estas palabras proféticas de David. Y el patriarca David murió, está sepultado, y el sepulcro de David está en medio del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel sabe que allí está sepultado David. Pero aunque el sepulcro de Jesús también está allí entre ellos, ahora ellos debían saber y entender que no era verdad lo que se estaba diciendo. Jesús resucitó. Y otra de las pruebas que Jesús resucitó es que el Espíritu Santo estaba entre ellos. Estaba ese primer derramamiento del Espíritu Santo, porque Él lo había dicho. En el Evangelio según Juan, un capítulo muy conocido por todos los lectores de la Biblia, Él había dicho las siguientes palabras en el verso número 18, que es un verso muy clave, un verso eje contundente de la divinidad de Jesucristo. Aleluya. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. ¿Cómo iba a venir? Iba a venir en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Así es de que la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa, la manifestación de la glosolalia de las lenguas allá en Pentecostés, era otra de las pruebas de que Él lo que había dicho lo estaba cumpliendo. Sí, había muerto, sí había sido sepultado, pero también sí había resucitado, y después de su resurrección ascendió y no dejó sola la iglesia, y la iglesia nunca hemos estado solos. La iglesia tenemos la presencia ahora de Jesucristo en su espíritu, porque Él dijo, no os dejaré huérfanos. Él está en su espíritu, en su esencia, entre nosotros la iglesia, y lo estará hasta el día que la iglesia esté sobre la faz de la tierra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Así que la resurrección está siendo comprobada también a través de la manifestación de la venida, de la llenura del Espíritu Santo. Y es innegable la venida del Espíritu Santo, porque ellos tienen la evidencia de que todos los que están allí están hablando en las lenguas en las que ellos nacieron, sin nunca nadie habérselas enseñado, ni ellos haberlas aprendido. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Aleluya. Cierra el apóstol
Pedro, aleluya, el verso 36 diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese Jesús es el Señor. Ese Jesús es el Cristo, el Cordero del sacrificio, el Cordero que allá en la Pascua era simbolizado. Allá el Cordero Pascual, pero ahora está el verdadero Cordero de Dios que les quita el pecado a Israel, a todos los que quisiesen creer, como a nosotros, aleluya, los que hemos creído. Entonces nos ha quitado nuestro pecado, nos ha librado de la condenación y de la muerte. Y una de las grandes razones para nosotros también hoy creer en la resurrección es que hasta el día de hoy seguimos recibiendo el Espíritu Santo y hablando en otras lenguas conforme el Espíritu Santo nos dé a cada uno a hablar. Aleluya. Cuando el apóstol Pedro cierra en este verso 36, estas palabras y esta comprobación a todos aquellos que estaban reunidos allí, entonces dice la escritura en el verso número 37, al oír esto se compungieron de corazón, se conmovieron, se estremecieron verdaderamente de corazón y le dijeron al apóstol Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque allí, con la manifestación del Espíritu Santo, con ese sermón de Pedro, con las explicaciones de Pedro, ¿qué significaba el Espíritu Santo? Significaba cumplimiento de las profecías y significaba prueba de que Jesucristo había resucitado. Ellos creyeron, ese compungirse de corazón significa que ellos creyeron. Ahora que creyeron, entonces dicen: nuestra religiosidad no nos salva. Nuestras prácticas de las fiestas judaicas no son la manera de nosotros poder librar nuestra alma de la condenación. Ahora también son removidos en su conciencia porque ellos estuvieron en acuerdo de la muerte, de la crucifixión de Jesucristo. Todo eso lo redarguyó. Ahora su entendimiento es abierto, sus ojos tienen luz, sus oídos verdaderamente pudieron abrirse para que la fe verdadera entrara, porque la fe judaica, el judaísmo, no entendieron ellos, no era la verdadera fe. La ley de Moisés no era la verdadera fe y no es la verdadera fe. La única verdadera fe tiene nombre, se llama Jesucristo. Jesucristo es la verdadera fe. Esa fe, aleluya, que no solo trae revelación, que no solo trae convicción, sino esa fe que trae poder del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Así que Pedro, aleluya, y los demás hermanos les dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto que ustedes están viendo que pasó en nosotros va a pasar en ustedes cuando ustedes se arrepientan, entiendan la condición pecaminosa y entiendan que el único que saca del pecado al hombre, que libra del pecado al hombre, que redime al hombre del pecado, que perdona el pecado al hombre, se llama Jesucristo. Cuando ustedes se arrepientan, reciban a Jesucristo, se bauticen en su nombre, porque eso es lo que salva y lo que libra del día del Señor, como decía el verso número 20. Por eso, a continuación, el 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
No hay otra manera de ser salvo. El Espíritu Santo trajo aquel cúmulo de gente que había allí, trajo la revelación, trajo el sentir de lo que ellos tenían, lo que es el grupo de 120 que están allí hablando en lengua, recibiendo el Espíritu Santo, lo que ellos tenían, ellos entendieron que esa era la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que ellos habían creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ellos habían creído en ese único nombre que es sobre todo nombre para poder ser salvos. Pedro les está diciendo lo mismo. Crean en el nombre de Jesucristo. Y la manifestación de ustedes, de que ustedes creen, la prueba de que ustedes creen, es que sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Mire esto tan importante, tan trascendente, tan clarificante para nosotros, entonces ahora en doctrina. Porque seguramente cuando alguien escuche esta enseñanza, esta predicación, va también a llegar a entender por la palabra de Dios, por la escritura. Esto no es un asunto del predicador, del pastor de una organización. Este es el asunto de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el asunto de Dios? Que en su nombre es que se encuentra la salvación. Por eso Él vino para revelar su nombre. En primera medida, ¿a quién? A Israel. Pero Israel no quiso recibirle. Israel no quiso la revelación de su nombre. Pero todos los que hemos querido recibir la revelación de su nombre, hemos asegurado la salvación. Ahora, ¿qué nos resta? Perseverar para que esa revelación, ese nombre que ha sido traído a nosotros, que ha sido invocado sobre nuestras vidas en el bautismo, entonces nos lleve hasta el fin de los días postreros y nos libre del día del Señor. Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, si ustedes se arrepienten, se bautizan cada uno en el nombre de Jesucristo para que los pecados les sean perdonados. Esa vida limpia es la vida donde el Espíritu Santo entra. Ese cuerpo, ese templo que somos cada uno de los seres humanos, fuimos hechos por Dios a manera de una casa para Él habitar. Cuando son limpios de nuestros pecados por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, entonces el Espíritu Santo está ahí para llenarnos a cada uno de nosotros. Y dice el verso 39, hablando allí a toda esa multitud, dice: para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y otras muchas palabras hablaban, exhortando, animando y diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el único que nos salva, que salva a todo aquel que crea en Él, en su nombre, lo salva de esta perversa generación. Y dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron la enseñanza, los que creyeron que Jesucristo no se quedó en la tumba, que resucitó, que ascendió y que por eso se estaba dando el derramamiento del Espíritu Santo. Todos los que recibieron esa palabra entonces fueron bautizados, y ese día se bautizaron como 3,000 personas, dice el verso número 41. Pero no se bautizaron simplemente por bautizarse, sino que dice que perseveraban en la doctrina. ¿Cuál doctrina? Estas doctrinas que son doctrinas básicas e iniciales, amén, para aquel que desea la salvación. ¿Cuáles son esas doctrinas que hay allí? ¿Cuáles son las doctrinas que ellos estaban oyendo? ¿Cuáles son las doctrinas que ellos estaban allí aprendiendo? La doctrina de el nombre,
la doctrina de la resurrección, la doctrina del Espíritu Santo. Aleluya. Dice que entonces todos los bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ¿qué más? En la comunión. Amén. Porque no es solo bautizarse, sino tener comunión con la iglesia, estar unidos con la iglesia, con todos los que profesamos esta fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Perseveraban en la doctrina, en la comunión y en el partimiento del pan. 3 prácticas muy hermosas desde la iglesia primitiva. Aleluya. No podemos creer en nada diferente a lo que la Biblia contiene. La Biblia contiene el cuerpo doctrinal en que la iglesia, toda la iglesia, debemos estar aunados. No es delante de Dios lo que Él quiere, es que yo creo de otra manera, es que yo no entiendo así, yo entiendo de esta otra manera. No, el Espíritu de Dios nos da la revelación a todos para entender el cuerpo doctrinal que contiene el Evangelio de Jesucristo, para entender todos una misma cosa y estar aunados en ese mismo conocimiento. Por eso el apóstol Pablo advierte en la carta a los Romanos, aleluya, en el capítulo 16 para cerrar la carta, y dice que no podemos apartarnos de la doctrina que hemos aprendido, y eleva un ruego, verso 17, capítulo 16 de Romanos, verso 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque la doctrina que hemos aprendido es la doctrina que Jesucristo enseñó y que Jesucristo mandó a predicar desde sus primeros emisarios, que fueron los apóstoles. Y ellos predicaron eso, predicaron el nombre de Jesucristo, predicaron la fe en Jesucristo, en ese Jesucristo resucitado, predicaron el bautismo en el nombre de Jesucristo y en la recepción del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Aleluya. Así que la doctrina es algo muy importante, no es solo decir yo creo en Dios, yo también creo en Jesús. No, ¿cómo crees en Él? ¿Cómo lo ves a Él? ¿Cómo entiendes este conocimiento que se llama doctrina? Aleluya, gloria al Señor. Esta es la doctrina de los apóstoles, los primeros receptores que el Señor encomienda para que hasta el día de hoy nosotros, como iglesia apostólica del nombre de Jesucristo, conservemos, salvaguardemos, hagamos defensa de la fe de este cuerpo doctrinal que el Señor Jesucristo mismo enseñó a sus apóstoles, y ellos lo enseñaron a la iglesia, y esto ha sido una transmisión oral y escritural que hemos seguido la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminen los postreros días debe seguirse la enseñanza de doctrina como está en la palabra de Dios. La comunión es algo también, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que es práctica de la iglesia, estar unidos. Mire, por eso que tengamos las situaciones que tenemos en este momento a nivel global, la iglesia hemos seguido unidos, más unidos que nunca, a través de todos estos medios, de todos estos canales virtuales, digitales, como sea, la iglesia estamos congregados, hermano. Hoy tú estás congregado, estamos en culto, aleluya, estamos en comunión. Por eso este tiempo debe ser un tiempo muy específico y especial para cada hijo, para cada hija de Dios, para cada amigo, cada amiga, que usted bienvenido con nosotros. Estamos congregados, tú estás congregado con la iglesia del Señor Jesucristo en esta hora, practicando ¿qué?
comunión. ¿Aprendiendo qué? Comunión. Aleluya. Porque esto es de esas prácticas iniciales y permanentes en la iglesia del Señor. Y el partimiento del pan. Aleluya. Porque la comunión nos trae cercanía y hace que nos podamos ayudar también los unos a los otros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice la palabra que a la gente se empezaron a ver, verso 43 del capítulo 2, empezaron a ver muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. ¿Qué eran esas maravillas y esas señales? Señales de que Jesucristo verdaderamente seguía con ellos, aunque no estaba de cuerpo presente, como está igual hoy con nosotros en espíritu. No está de cuerpo presente, pero las maravillas, las señales dan testimonio que Jesucristo está con nosotros y que Él ha cumplido al mandar, al traer, al darnos el Espíritu Santo, que Él no nos dejó huérfanos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No estamos huérfanos. Jesucristo está con nosotros en el poder de su Espíritu Santo. Así que por eso hasta el día de hoy que estamos en estos posteriores tiempos, se siguen viendo las señales, las maravillas, sanidades, milagros, liberaciones. Todo lo que seguimos viendo, la conversión, la transformación de los hombres y mujeres que creen en este evangelio apostólico, en el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Ellos y nosotros seguimos dando testimonio de que Jesucristo está vivo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Jesucristo vive y vive para siempre. Vamos llegando al final de este capítulo. Aleluya. Y entonces dice la palabra que la comunión era tan hermosa la comunión. Amén. Que estaba allí la iglesia primitiva practicando, disfrutando. Aleluya. Como hasta el día de hoy, que aún no les interesaba si tenían que vender las propiedades para repartirla entre las necesidades que habían entre ellos. Y dice el verso 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor Jesús. Qué hermoso esto. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Hoy tenemos nuevos templos, nuevos santuarios. Aleluya. El Señor preparó la tecnología para este tiempo. El Señor preparó este santuario para este tiempo, un santuario virtual. Estos serían los nuevos santuarios, los santuarios para estos posteriores tiempos, siglo XXI. Aleluya. Y en este santuario donde estamos, ahí donde tú estás, aleluya, tú puedes recibir a Jesucristo, recibir la revelación del nombre, recibir, aleluya, el poder del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo te dé a que tú hables. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús, porque el templo somos tú y soy yo. Aleluya. Somos el templo donde el Espíritu Santo viene a morar, viene a habitar, viene a llenar. Aleluya. Tú y yo como templo de Él. Tú y yo como morada del Espíritu Santo. Tú y yo donde la revelación poderosa del nombre de Jesús es manifiesta. ¿Para qué? Para que seamos unidos a la comunión de todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del que descendió del cielo, del que se manifestó en carne, del que fue a la cruz, del que fue a la tumba 3 días, del que resucitó al tercer día y estuvo 40 días más con sus discípulos y ascendió y está en la gloria eterna. Pero ahora, aleluya, también está entre nosotros a través del poder de la manifestación de su Espíritu Santo. Aleluya.
Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La iglesia se caracteriza por perseverar unánime. La iglesia se caracteriza porque no hay nada que la detenga para estar en la comunión. ¿Usted cree, hermano, hermana, amigo, amiga, que nosotros no estamos en comunión porque no estamos reunidos allá en nuestro templo acostumbrado? No, mis amados hermanos, yo creo, aleluya, que muchos están de acuerdo conmigo. Hoy estamos todavía en una mejor comunión que cuando estábamos allá en las cuatro paredes, que tal vez ya teníamos que salir deprisa, llegábamos y de pronto no podíamos llegar temprano, no podían algunos llegar temprano. Gloria a Dios, porque siempre la iglesia del Señor se ha esforzado, aleluya, por llegar y así viniendo del trabajo y a veces a la escuela dominical. ¿Cuántos hermanos llegaban de trabajar toda la noche? El Señor les va a recompensar eso. ¿Cuántos hermanos llegaban tal vez a estar un pedazo del culto hasta donde podían, porque tenían que salir a trabajar durante la noche y a cumplir sus responsabilidades? Pero todo ese esfuerzo de comunión el Señor lo ha visto, aleluya. Ahora tú puedes llevar tu aparato, aleluya, el celular, la tabla, el computador, tal vez allí donde estás ahorita mismo hay muchos hermanos trabajando, pero están en la comunión, están reunidos, estamos congregados, aleluya, estamos en el culto, estamos practicando la fe que nos ha sido enseñada por el poderoso evangelio de Jesucristo el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Perseveraban unánimes cada día, aleluya, perseveraban unánimes cada día, amén, amén, perseveraron unánimes cada día en el templo, aleluya. Aquí está el templo, gloria a Dios. Y cuando tengamos abiertas las puertas allá de ese otro espacio que llamamos templo, que son esas cuatro paredes, aleluya, también estaremos ahí, gloria al nombre del Señor Jesús. Pero aquí vamos con marcha de victoria, unánimes, juntos, perseverando en la doctrina, aleluya, en la comunión y en el partimiento del pan. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, esto es convicción. Esto es convicción, aleluya. No es solamente la emoción. La fe de muchos ha sido probada y hemos sido probados todos en este tiempo. ¿Cuántos tal vez han pensado que este tiempo es para el descarrío, este tiempo es para la mundanalidad, este tiempo es para desconectarse de la iglesia, este tiempo para otras cosas? Y muchos tristemente tal vez están haciendo otras cosas y están aprovechando, o mejor, Satanás está aprovechando más bien para decirles: aléjense, aléjense. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, pero también hay otros, amén, que estamos, amén, diciendo: este tiempo es tiempo para perfeccionarnos, es tiempo para afirmarnos, es tiempo para aparejarnos con nuestro Dios, porque esto nos muestra que estamos, aleluya, en esos finales de los postreros tiempos. Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, aleluya, esta es la práctica inicial de la iglesia y es la práctica que debe estar llegando hasta el día de hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia y su iglesia tampoco cambia. Su iglesia sigue en los principios apostólicos. Su iglesia sigue en los valores y principios espirituales. Seguimos creyendo en su nombre, seguimos creyendo en el bautismo en su nombre, seguimos creyendo en el derramamiento del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, y por eso vivimos, aleluya, en la perseverancia de la doctrina, de la comunión, del partimiento del pan. Gloria a Dios. Iglesia amada, hermanos y amigos, amigas, más que nunca, por favor, a abrazar la fe fuertemente contra nosotros, a no dejarnos mover por nada ni por nadie en estos momentos que los tiempos se están volviendo más peligrosos, porque Jesucristo está por aparecer
en las nubes por nosotros, iglesia, y nos iremos con Él a reinar por toda la eternidad. Este es el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Estas son las verdades apostólicas. Estas son las verdades que hemos de creer, hemos de vivir, hemos de practicar. Demos gracias a Dios por su poderosa palabra.